Un fuerte abrazo para todos, estimados amigos y hermanos en Cristo. Espero en Dios que cada uno de ustedes esté muy bien donde quiera que se encuentre. El día de hoy veremos un tema enteramente interesante y espero en Dios que realmente sea un tema aclaratorio. Este tema lo he denominado ¿qué significa ser salvo por gracia? Hice este tema porque muchas personas, muchos creyentes al día de hoy, no han logrado entender exactamente qué significa ser salvos por gracia. Antes de todo, aclaremos qué es ser salvo y por qué es necesario ser salvo. Le digo esto porque aproximadamente desde el año 2005 vengo enseñando al que me da la oportunidad el Evangelio de la Salvación. Y es normal que en el momento en que le pregunte a alguna persona que si es salva, hasta en forma molesta me dice algo así como ¿salvo de qué? Y lo complementan con afirmaciones como esta: disculpe, don Mario, pero yo no le hago daño a nadie, y etcétera. Se justifican al final de cuentas. Con esto, lo que quiero decir es que hay muchas personas que a estas alturas de la vida no saben que es necesario ser salvas y no saben de qué es necesario ser salvas. Por otro lado, hay creyentes que sí saben que es necesario ser salvos, pero no saben qué es lo que deben hacer para ser salvos y, por supuesto, para ser hijos de Dios. Muchos de ellos creen que el asistir o el hecho de asistir a un servicio religioso de una congregación ya les da el derecho de ser salvos y de ser hijos de Dios. Pero también abundan las personas que, aún siendo cristianas, no saben qué es exactamente la salvación. Digo esto porque me he tomado el tiempo para preguntarle a muchos hermanos en Cristo de diferentes iglesias y denominaciones ¿qué es la salvación? Y la mayoría de hermanos, en el fondo, no saben exactamente qué es la salvación. Me han dado un puño y diversos conceptos que a su juicio es la salvación, pero en el fondo no es lo que la Escritura revela. Saben perfectamente que son salvos y que son hijos de Dios, pero en el fondo no saben qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que hace actualmente para que ahora sean salvos y sean hijos de Dios. Si usted, oiga esto, si usted en este momento tampoco está totalmente seguro acerca de qué es la salvación, le cuento que no es el primero ni es el único. Aunque aquí explico qué es la salvación, lo haré un poco superficial. Por lo que si usted desea saber a profundidad cuál es el proceso de la salvación, le invito a ver los videos números 2 y 3 de este canal, ya que ahí lo explico con detalle. Pero respecto a la salvación, en Efesios 2:8 se lee lo siguiente. Abra su Biblia en la carta a los Efesios y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 8, donde se lee lo siguiente y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien. Primero que nada, definamos qué es la salvación. Oiga esto. La salvación es la restauración. La salvación es la restauración de la presencia de Dios en el cuerpo de toda persona, judía o gentil, que reconoce a Jesucristo como su Señor o su Salvador, como usted le quiera llamar. Oiga, salvación
es restauración. La salvación es la restauración o el restablecimiento de la presencia de Dios en el cuerpo o en la vida de una persona que reconoce a Jesucristo como su Señor. ¿Y por qué es necesario ser salvo? Que muchas personas no saben por qué es necesario ser salvo. Es necesario ser salvo porque si usted no lo sabe o hasta hoy no lo entiende o no lo tiene muy claro, le comparto que por el pecado original, que por el pecado de Adán y Eva, la presencia de Dios se salió del cuerpo de Adán y Eva, por lo que todos sus descendientes nacimos condenados y nacimos sin la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es necesario ser salvo de la condenación eterna, porque el hecho de que Dios se haya salido del cuerpo de Adán y Eva los condenó eternamente. Y esa consecuencia la heredamos todos sus descendientes. Así que repito, la salvación no es otra cosa que restablecer la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, en el tiempo de la gracia, esa presencia de Dios se restablece reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Según Juan 7, 38 y 39, en el momento en que una persona cree en Jesucristo y lo reconoce o lo recibe como su Señor, en ese momento entra a su cuerpo el Espíritu Santo. Dios entra a través de la tercera persona al cuerpo de un creyente, del que ahora ya es creyente, y esa presencia de Dios en nuestro cuerpo por medio del Espíritu Santo es la que nos da la salvación. Lo repito, la presencia de Dios dentro de nuestro cuerpo a través del Espíritu Santo, eso es lo que nos da la salvación. Ahora, Efesios 2:8 revela que el ser humano dice que es salvo por gracia. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios es un favor inmerecido y gratuito por medio del cual una persona es salvada al recibir como propio el beneficio del sacrificio redentor que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por eso dice que Jesús es el Cordero, nuestro Cordero que muere en lugar nuestro en la cruz del Calvario. La gracia entonces, primero que nada, es un favor inmerecido. ¿Por qué es un favor inmerecido? Porque todos los seres humanos nacimos como pecadores y por tanto como enemigos de Dios. Por lo que somos inmerecedores de ese regalo tan grande que es la salvación. Si el ser humano, oiga esto, si el ser humano mereciera la gracia, pues entonces la salvación no sería por gracia. Segundo, la salvación es gratuita porque el creyente no tiene que hacer nada ni pagar absolutamente nada para recibirla. Precisamente por eso la Escritura revela que la salvación es por gracia de Dios. Oiga esto, lo único, si es que el ser humano tiene que hacer algo para ser salvo, lo único que Dios espera del ser humano es la voluntad de querer recibir esa salvación que viene por gracia. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en Lucas 9:23 dice, si alguno quiere, oiga esto, si alguno quiere venir tras de mí, dice el Señor. Es decir, si alguno tiene la voluntad de seguirme, pues véngase va. No quiere, no tenga pena, no se preocupe. Ser salvo es voluntario. La salvación está disponible desde el domingo de resurrección, cuando nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y retornó a vivir 40 días con sus discípulos. Ser hijo de Dios, que le quede claro que ser hijo de Dios, que le quede claro que ser salvo no es obligado, porque Dios no obliga a nadie. Efesios 2:8 revela que el ser humano, dice, se salva por gracia por medio de la fe. Y dice claro, y esto no de vosotros, pues es
don de Dios. Póngale atención a esto, dice que es don de Dios. Esta cita nos aclara que tanto la gracia como la fe son dones que vienen de Dios. Por tanto, la salvación es una obra completamente divina. El hombre no tiene recursos ni puede hacer absolutamente nada más que, como le dije antes, poner su voluntad para recibir la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Y la ofrece, dice, por gracia. Todo, la salvación, todo es un proceso y es un regalo que viene de parte de Dios. Pero el ser humano, como nace muerto espiritualmente por el pecado de Adán, le dije ya antes, no puede tener fe. De esa cuenta, todos nacemos condenados al castigo eterno. Oiga esto, a menos que Dios en su misericordia, por pura gracia suya para salvarnos, y eso es lo que hizo precisamente Dios a través del sacrificio redentor de su amado Jesucristo. Lo voy a repetir, el ser humano es salvo a menos que Dios intervenga en su misericordia y que por su gracia nos salve por medio del sacrificio redentor de su amado Hijo Jesucristo. No hay otro medio. Ahora, ¿por qué es necesaria la gracia de Dios? La gracia de Dios es necesaria porque el ser humano tiene que creer para ser salvo. Hay que confesar. Pero como todos nacimos muertos espiritualmente por el pecado de Adán, de esa cuenta no tenemos, el ser humano naturalmente no tiene la capacidad de tener fe y poder entender las verdades divinas, ya que nacimos con nuestro espíritu humano muerto. Nacimos, dice la Escritura, como hombres naturales y por ello no podemos entender las cosas que son de Dios, cosas que son espirituales. De ello en 1 Corintios 2:14 se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer 1 Corintios 2:14, donde dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe, o sea, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, dice acá, o sea, se han de entender espiritualmente. Esta cita aclara que naturalmente ningún ser humano puede entender las cosas de Dios, porque son cosas espirituales y nosotros no podemos entenderlas porque todos nacimos con el espíritu muerto. Es por ello que es necesaria la gracia de Dios, porque a través de la gracia, dice Dios, nos da fe a efecto de que podamos creer en el Señor. Además de lo anterior, respecto a la condición, oiga, respecto a la condición espiritual de todos los seres humanos antes de ser salvos, Efesios 2:12 dice lo siguiente. Acompáñenme a leer Efesios 2:12 y aquí dice lo siguiente. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A esta cita la he llamado la mano de la desgracia, porque Efesios 2:12 revela las 5 desgracias con que nace todo ser humano alrededor del mundo. Esta cita nos aclara primero que nada que es necesario ser salvos. ¿Por qué? Porque nacimos, dice, sin Salvador. Por ello, no éramos parte del pueblo de Dios. Tercero, tampoco teníamos derecho, dice, a las promesas de Dios. Si nos moríamos en esa condición, no teníamos esperanza de vida eterna porque nacimos sin Dios. Nacimos sin Dios en este mundo. De esa cuenta, dice, como nacimos sin Dios, oiga esto, todo ser humano nace en este mundo sin Dios, sin la presencia de Dios en su vida o en su cuerpo, como usted lo quiera decir. Por eso es que es necesario ser salvo, para que Dios
viva dentro de nosotros. Lo anterior revela que el ser humano nace indefenso e incapaz de tener fe. De esa cuenta, tiene que ser Dios quien le dé vida a nuestro espíritu muerto, porque nacimos con el espíritu muerto. Es Dios quien tiene que darle vista a nuestros ojos, porque nacimos con nuestros ojos espirituales ciegos. Es Dios quien tiene que darnos entendimiento a nuestra mente, porque nacimos con una mente en la oscuridad, nacimos con una mente entenebrecida. Por lo tanto, toda la obra de la salvación es un regalo y al mismo tiempo es un milagro que solamente puede hacerlo Dios. Creemos en el Evangelio y recibimos a nuestro Señor Jesucristo por fe. Pero es Dios quien por gracia, dice Efesios 2:8, es Dios quien por gracia nos da la fe que necesitamos para poder entender la obra salvífica y recibirla por medio de Jesucristo. Por eso, ningún ser humano alrededor del mundo puede gloriarse ni debe gloriarse de haber hecho algo para ser salvo, ya que de principio a fin todo el proceso de salvación es obra y regalo de Dios. Por eso dice que es un don de Dios. Es la gracia de Dios la que nos permite ser salvos y tener vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Finalmente, como la salvación es un regalo divino, dado por gracia, es el tema, toda persona que sea beneficiada desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo la salva y le da el derecho de ser parte del reino de Dios, desde ese momento debe asumir la responsabilidad de llevar una vida santa, porque el Dios que le salvó es santo, tal como lo revela 1 de Pedro 1:16. Muy bien, ¿qué concluimos de este pequeño estudio que hemos hecho acerca de la gracia? ¿Qué es salvo por gracia? Primero, que ser salvo por gracia es ser salvo por medio de un favor inmerecido y gratuito de parte de Dios, y por medio del cual una persona es salvada al recibir el beneficio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Segundo, que es necesario ser salvo porque como consecuencia del pecado original, todos los descendientes de Adán y Eva nacimos sin la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es necesario recibir la salvación, que no es otra cosa que el restablecimiento de la presencia de Dios en nuestra vida por medio de Jesucristo. Tercero, que para ser salvos se necesita fe. Pero como el ser humano nace muerto espiritualmente, no puede tener fe. Es por ello que tanto la gracia como la fe son dones o regalos que el ser humano recibe de parte de Dios. Por tanto, la salvación es una obra completamente divina, no humana. El ser humano lo único que puede poner es su voluntad para recibir la salvación. Cuarto, que Efesios 2:12 revela que todo ser humano nace sin Salvador, sin ser parte del reino de Dios, sin derecho a las promesas de Dios, sin esperanza de vida eterna y sin Dios en este mundo. Por eso es necesaria la gracia de Dios para ser salvo. Y por último, que toda persona que sea beneficiada con la gracia de Dios, desde ese momento debe asumir la responsabilidad de llevar una vida santa, porque el Dios que la salvó es santo, tal como lo establece 1 de Pedro 1:16, donde se lee: sed santos, porque yo soy santo. Muy bien, aquí finalizo este tema. Le animo a que confronte cada cita en su Biblia. Si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba para que cada lunes reciba un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.